Hola, estimados hermanos, un gusto poder estar con ustedes una semana más para compartir el repaso de la lección de escuela sabática que para esta semana se titula Posibilidades ilimitadas. Y el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 11. La palabra de Dios dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, para esta semana también tenemos un grupo especial que va a estar compartiendo el repaso de la lección en cada una de las secciones, y nos referimos al pastor Ulises Torres, que nos estará acompañando desde El Salvador. También estará con nosotros el pastor José María Mejía, el pastor Dani Chávez y el pastor Emmanuel Pérez. Ellos estarán aportando ideas a este repaso de la lección de escuela sabática, y quien les saluda, su servidor, el pastor Sadiel Fiallos. Bien, hermanos, antes de que podamos iniciar directamente con el estudio de cada una de las secciones, me gustaría que nos tomemos el tiempo para pedir la dirección de nuestro Dios mediante una oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, clamamos a ti, Señor, en este momento, pedimos tu dirección, tu bendición, y que nos llenes de mucha sabiduría para poder comprender y entender, Señor, claramente todo lo que tú deseas decirnos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta parte introductoria del día sábado hay una cita que a mí me llamó la atención y yo quiero compartirla con ustedes. Es de Elena G. de White. Y dice así la cita: no tiene límite la utilidad de quien, poniendo a un lado el yo, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Y una frase que también estuvo como haciéndolas así como una lucita, hermanos, que uno tiene que ver casi obligatoriamente, es que dice así: Dios, dice, no llama a los calificados, Él califica a los que ha llamado. Y esta cita tan corta, pero es muy importante para nosotros, es de mucho interés. En la sección del día domingo, amados hermanos, que se titula Diversos dones, pero unidos en servicio, hay una declaración bíblica que a nosotros nos llama la atención. Pero antes de leerla, yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento cuánto valor tiene su cuerpo? ¿Cuánto vale cada uno de sus órganos? Y yo no sé si lo ha hecho en alguna ocasión, probablemente sí. Hay personas que se han tomado el tiempo de ponerle valor a cada litro de sangre que nosotros tenemos, ponerle valor al corazón, a los pulmones, a los riñones, a la piel, incluso por cada pulgadita cuadrada, cuánto valor tendría la piel, etc. Y el valor, hermanos, es tan elevado que nosotros quizás ni siquiera podemos imaginarlo. O sea, nuestro cuerpo es muy importante. Pero con esto también, unido a esto, quiero decir lo siguiente. ¿En algún momento usted ha intentado de repente, por ejemplo, actividades como caminar con las manos? ¿Verdad? A veces uno de joven hacía eso. Otras veces hemos intentado incluso escribir con los pies. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Yo sé que para todos el resultado ha sido exactamente el mismo. Es muy probable que no hayamos podido realizar las actividades que queremos porque no las estamos haciendo con la parte del cuerpo que Dios ha destinado precisamente para eso. Y se vuelve muy tedioso, muy complicado escribir, por ejemplo, con los pies, como ya lo hemos dicho. Y precisamente, hermanos, la palabra de Dios, esto es lo que nos viene a nosotros enseñando una vez más, porque el tema ha estado en la Biblia y nosotros lo hemos estudiado, hemos escuchado muchos sermones, pero lamentablemente siempre parece que el tema es un poco como mal comprendido, o quizás no tanto mal comprendido, sino mal ejecutado en nuestras iglesias. Quizás de repente estamos tratando de poner la persona que es indicada para un puesto, pero la ponemos en otro departamento. Pero bien,
Yo quiero, hermanos, que sea la palabra de Dios la que nos indique a nosotros qué es lo que debemos hacer y algunas cosas de mucho interés que nosotros leeremos aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Noten este ejemplo que la Escritura nos da. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que hacemos mucho énfasis, amados hermanos, en la iglesia, en las congregaciones, para dejarlo muchísimo más claro, nadie es más importante que nadie. Todos valemos lo mismo delante de los ojos de Dios. Nadie es superior a usted y nadie es inferior a usted. Ante los ojos de nuestro Padre no existen títulos universitarios. Ante los ojos de nuestro Dios no existen colores de piel. Ante los ojos de nuestro Dios no existen aquellas personas que sí hablan tan bonito y otros que apenas y podemos expresarnos, sino que Dios nos mira a todos por igual, porque así como el cuerpo, los dedos que tienen su función, así también el cerebro tiene su función, el corazón tiene su función, así también en la iglesia. Cada miembro está estrictamente ligado a una actividad que Dios le ha designado. Y también el versículo 18 dice la palabra de Dios, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Oigan esto, qué importante, como Él quiso. Y también el versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y el versículo 22, el último que vamos a leer, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Noten esto, amados hermanos, nunca se sienta de menos, nunca se sienta la última en la iglesia. No digo que no se siente de último, que tampoco es lo ideal, pero no se sienta que usted es la menos importante en la iglesia. Si usted realiza actividades en la iglesia que considera menos importante, déjeme decirle en el nombre de Cristo Jesús que esas actividades que usted realiza, de acuerdo a lo que dice la Escritura, son las más necesarias, son las más importantes. Es probable que usted crea que el que predica o el que da la lección es el más importante, el pastor o los ancianos o los directores de departamentos, pero eso no es así. Para nuestro Padre, para nuestro Dios, todas las personas son importantes, todos los departamentos y todos los dones que ponemos nosotros a su servicio son de vital interés. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, yo les animo para que reanimen sus fuerzas, sirvamos a Dios, sirvamos a la iglesia. Quizás parezca que lo que estamos haciendo es poco, pero ante los ojos de Cristo Jesús, nuestro gran Maestro, eso es de mucho valor. Así que animémonos en el nombre de Jesús, sigamos adelante y ahora, amados hermanos, queda con nosotros el pastor Ulises Torres. Él va a dar continuación al repaso de la lección de esta semana. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno. Muchas gracias, pastor Sadiel, saludos a todos los compañeros, un saludo para todos también que nos pueden ver y escuchar a través después de las pantallas. Esta parte que me corresponde, Dios el dador de toda buena dádiva. Recuérdense, todo lo que Dios da a tu vida, a tu familia o a tus seres queridos es bueno. No es malo. Dios solo hace cosas buenas. Y en esto vamos a referirnos, ¿qué nos ha dado Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este caso es Dios Espíritu Santo. Si ustedes van a 1 Corintios 12:11 y el versículo 18, dice así: pero todas esas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere.
O sea, el Espíritu, estamos hablando acerca de los dones. El Espíritu Santo da a quien quiera y como Él quiere. Ya vamos a ver más adelante que lo compara con el cuerpo de Cristo, y hay otros que usted parece que es insignificante los dedos de los pies, pero si usted se los quita no puede caminar. Pero por muy insignificante o muy grande o pequeño que parezca el don o la habilidad que el Espíritu Santo te da, y vamos a ver cuándo fue que se te lo dio, entonces es de esa manera que vamos a ver que el Espíritu Santo es el dador. A través de la Trinidad, de la Deidad, es el dador de toda buena dádiva. Entonces dice como Él quiere. Ahora, Dios ha colocado a cada miembro, dice, en el cuerpo como Él quiso. O sea, mire, esta figura que tú tienes en el sentido humano, en el cuerpo humano que está compuesto todo eso, lo toma Jesús como el Espíritu Santo como figura del cuerpo de Cristo. Y dice, y lo puso como Él quiere, lo colocó a cada uno en su lugar. Por eso nadie puede ocupar tu lugar. Nadie puede ocupar tu don. Hay muchos que tienen el don de predicar. Muchos predicamos. Pero Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Por eso el Espíritu Santo, cuando nos da ese don, somos únicos y irrepetibles. Nadie va a predicar como el pastor Ulises. Aunque lo imiten, nadie va a predicar como tú, o el don que Dios te ha dado. Sigue diciendo, sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso lo encontramos, ¿verdad?, en Efesios 4, 7 y 8. Escuche, es por la gracia, por la misericordia, la civilidad de los dones que tú tienes ahora, o la fama que en algún momento has podido obtener por medio de los dones que Cristo te ha dado. No es porque tú los tienes, es porque Dios te ha dado todo. Desde el principio, Él te ha dado todo a través de su Espíritu Santo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Es que todo lo que tú tienes, bienes materiales, salud o cosas sociales, o tu vida espiritual, o hasta donde tú has llegado, es por la misericordia y la dádiva de Dios. Entonces, el Espíritu Santo debemos tener claro que es el dador de los dones. También en Marcos 13:34 dice así, es como el hombre que partió lejos. ¿Quién es ese hombre que partió lejos? Es Jesús. Cuando Él se fue al cielo, dejó su casa, o sea, la tierra, y dio facultad a sus siervos. ¿Quiénes los siervos? Los discípulos, en este caso ahora nosotros, a cada uno su obra, y al portero envió a que velase, mientras Él viene por segunda vez. Dios te ha dado estos dones, tienes que utilizarlo con la mejor esencia, tienes que explotarlos, tienes que dar lo mejor de ti. Ahora, qué linda la tarea, ¿verdad?, para cada individuo. Dios entrega a cada uno según su obra. Ahora, en Hechos 2:38 al 42, allí voy a resumirlo. Dice que Dios al que se bautiza le regala dos regalos. Valga la redundancia. Primero, dice que recibe el perdón total de sus pecados. Un corazón nuevo. Un corazón de 0 kilómetros. Cuando tú te bautizas, Dios te da un corazón de 0 kilómetros. De paquete, una mente de 0 kilómetros. Y lo más importante es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Para vencer. El don que empieza a habitar en ti para ser una persona totalmente diferente. Entonces, es ahí donde tú entras y naces como un misionero. Y el Espíritu Santo te habilita, te capacita para ese don que te va a dar en ese momento que tú te entregas, junto con las habilidades que ya traes natas, pero eres creado por Dios, no te olvides de eso. Entonces eso nos da el Espíritu Santo en nuestro bautismo, recuerda eso. También en la siguiente parte tenemos al compañero, ¿verdad?, José María Mejía, y para ti es el tiempo, compañero.
Muchas gracias, Pastor Ulises. Bendiciones. Queremos, hermanos, hablar acerca del día martes, acerca del propósito de los dones espirituales. Y queremos iniciar con estas preciosas citas del apóstol Pablo en sus cartas. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y leemos la palabra del Señor y dice así: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los dones espirituales, hermanos y amigos, sirven para varios propósitos en la iglesia, pero dos propósitos fundamentales es: número uno, es para fortalecer a nuestra iglesia, y número dos, para cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Y dice el versículo 13 de Efesios 4: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto nos quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a una unidad con la iglesia para fortalecer nuestros dones, para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Debemos nosotros, hermanos, ver que la Biblia nos da varios ejemplos acerca de los dones espirituales que ofrece Dios para ponerlos a servicio de la iglesia. Y número uno es para ministrar, para servir, para proclamar, para enseñar, para alentar, para dar a otros. Los dones espirituales, amigos y hermanos, son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y el servicio del mundo. Noten, los dones espirituales son cualidades dadas e impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente. Y leemos una cita muy bonita de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 263 y 264. La sierva del Señor nos dice así: los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos. Noten, este es un punto muy importante. Hay muchos dones que son originales, es decir, nacemos con los dones. Por ejemplo, hay personas que aprenden tienen un talento nato de poder cantar. Hay otros que estudian música para adquirir. Hay muchos, y he conocido a muchos hermanos en diferentes distritos que hemos estado, que hay hermanos que tocan un instrumento y es natural de ellos. Hay otros que los tenemos que aprender. De una u otra forma, queridos hermanos, nosotros debemos de aprovechar que si no tenemos un talento nato de nosotros, nacemos con eso, pues busquemos un talento para servir al Señor. Porque qué bonito es sentirse útil, ¿no?, en la iglesia. Qué bonito es que lo tomen en cuenta uno. Yo recuerdo cuando era miembro y no era pastor en su momento, qué bonito era que me tomaran en cuenta. Por lo cual, queridos hermanos, además Dios ha establecido dones especiales, como el don de profecía y oficios específicos en la iglesia, incluidos pastores y ancianos, que son maestros dentro del cuerpo de Cristo, con el propósito de nutrir y equipar a cada miembro para el servicio. No todos nacen pastores, no todos nacen maestros, pero en el camino, queridos hermanos, vamos aprendiendo para poder servir al Señor de la mejor manera. No nací pastor. Hay otros que dicen: yo nací pastor, pero yo tuve que ir a estudiar para aprender a dirigir la iglesia también. Y ahora, ese conocimiento adquirido, ese don adquirido, hermanos, yo lo estoy poniendo al servicio de la iglesia, de la comunidad, de mis vecinos, de todos los que me rodean. Hay muchas personas que dicen: pastor, pero yo soy mecánico, o yo soy arquitecto, yo soy costurera. Bueno, ese es un don que usted lo adquirió, no nació con ese don o ese talento. Entonces, si usted es mecánico, pues ayude a la iglesia a reparar los carros de los hermanos a un porcentaje bajo de lo que usted gana, o a servir a la iglesia. Siempre en la iglesia se necesita. Un arquitecto puede ayudar a diseñar un templo para la iglesia, para la organización. Notan, nuestros talentos podemos ponerlos al servicio del Señor. Hago una pregunta: ¿cuáles son algunos de los talentos que ustedes tienen naturales, que por útiles y beneficiosos que pueden ser en nuestro entorno secular,
también pueden ser una bendición para la iglesia. Díganme, ¿cuántos de ustedes sirven en la comunidad o sirven a su colonia, a su comunidad y tienen un talento? Quizás ser líderes. ¿Cómo ustedes no pueden poner ese talento al servicio del Señor? Les invito para que tengamos esa oportunidad de nuestros talentos adquiridos o con los que ya nacimos, ponerlos al servicio del Señor. Vamos contigo, Pastor Dani Chávez. Muchas gracias, Pastor José María Mejía. Un saludo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y a nuestros hermanos también. La parte del día miércoles o el día miércoles nos decía o traía por título ¿Cómo descubrir tus dones? Es necesario, apreciados hermanos, que cuando un miembro de iglesia entra, se bautiza, acepta a Cristo Jesús y pertenece a la iglesia adventista del séptimo día, es necesario que él descubra cuál es su don para que esté sirviendo al Señor. La Biblia nos indicaba que las promesas de Dios, especialmente con los dones espirituales antes de la segunda venida de Jesús, nos la da a la iglesia, nos las revela y por lo tanto cada uno de nosotros debíamos de hacer algo, nos mostraba la lección. Lo que nosotros debíamos de hacer era pedir. Pedid y se os dará. Decía Mateo capítulo 7:7 nos decía que debemos de pedirlo. Y Santiago 1:5 decía que si alguno está con falta de sabiduría, que la pidamos. Entonces, Dios promete a su iglesia manifestar todos los dones del Espíritu Santo justo antes del regreso de Jesús a esta tierra. Y recordemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, son seguras, se cumplen. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es quien da los dones espirituales y también Él, por medio del Espíritu Santo, nos los revela. Cuando nosotros nos consagramos, hermanos, cuando nosotros le pedimos a Dios, oramos fielmente y tenemos fe, entonces Él nos revelará su voluntad para con nosotros en el servicio y en el propósito de la iglesia. Ahora, cuando la lección nos venía recordando que cuando nosotros nos vaciamos de nuestro yo, de nuestra gloria propia y damos prioridad para servir a Jesús, entonces esa es una consagración. Entonces Dios va a mostrar su voluntad para con nosotros y a través del Espíritu Santo nos impresionará con los dones espirituales que tiene para nosotros. Recordemos que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Pero a nosotros nos toca pedir. Yo quiero pedirle al Señor para que me haga un buen predicador. Yo tengo que pedirlo. Y tengo que esperar que el Espíritu Santo me lo otorgue. Y también cuando Él me lo haya otorgado, entonces tengo que desarrollarlo. Ahora, hay una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263, que es digna de mencionar. Dice así: los dones ya son nuestros en Cristo. Note esto. Pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu Santo. Así que depende de la recepción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que si nosotros, hermanos, ya lo tenemos, por así decirlo, a la mano, depende de nosotros. Si nosotros le damos cabida al Espíritu Santo, nosotros podemos ser muy talentosos, podemos tener varios dones, pero que sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús y para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son cualidades, son capacidades que Dios imparte para que podamos servirlo con eficacia. No es para que nosotros nos vanagloriemos, no es para que nosotros nos sirvan, es para servir con eficacia la obra de Cristo Jesús. Ahora, hay una estructura que yo quiero mencionar aquí que es muy buena. Los ministerios, o sea, en la iglesia, los ministerios son las áreas generales en las que podemos expresar nuestros dones. Por eso usted recuerda que hay el ministerio juvenil, el ministerio del diaconado, el ministerio del ancianato. Entonces, es allí en esos ministerios y solamente debe de usarse a través de la iglesia nuestros dones para que la iglesia sea edificada por completo.
Entonces, hermanos, si eso se da en un contexto de la iglesia, nosotros debemos de estar bien conectados con la iglesia, porque el Espíritu Santo quiere guiar a la iglesia. Y recordemos que el que conduce el timón de este barco es Cristo Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo se nos ha impartido a nosotros para que realmente sea para la gloria y la edificación de la iglesia y para la honra de Cristo Jesús. Los dones espirituales no vienen completamente desarrollados, hay que recordar esto. Vienen para que nosotros lo desarrollemos. Si yo comienzo a predicar, me dieron la oportunidad de predicar un miércoles, un domingo en la iglesia, y pues me gustó, aunque no lo hice bien, pero me gustó. Entonces ese es un don que debo de doblar rodillas y pedirle al Señor: Señor, dame el don de la predicación. Y cuando nosotros empecemos a orar y a tener fe, debemos de desarrollarlo, debemos de prepararnos, debemos de estudiar, buscar comentarios, ver algunas ilustraciones, estudiarlos y desarrollarlos. A nosotros nos toca eso. Hay una pregunta de reflexión en este día. ¿Cuáles son tus dones específicos? Y más importante, ¿cómo puedes mejorar esos dones para el servicio del Señor? Yo creo que con la investigación, poniéndolos más en práctica, entonces puliremos más nuestros dones. Que el Señor te bendiga y que tú seas un fiel mayordomo de los dones que Dios te ha otorgado para la actividad misionera, para que otros conozcan a Jesús a través de ti. Que Dios te bendiga. Vamos contigo, Pastor Emanuel Pérez. Muchas gracias, Pastor Dani. Un saludo cordial para ti, para los compañeros y también para todos los hermanos que nos sintonizan a través de este medio para compartir el repaso de la lección de escuela sabática. La última parte de la lección llevaba por título Hacer crecer nuestros dones. Y vamos a ver a través de la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25, versículos 14 al 30, qué consejos nos da la Biblia para hacer crecer nuestros dones. Analizaremos un poco esta parábola y veremos dos puntos importantes en los versículos 14 y 15. Mira lo que dicen los versículos 14 y 15. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a analizar dos puntos importantes de estos dos versículos. Mira, el primero: el amo dio a cada siervo talentos conforme a su capacidad. Y es que, hermano, tú y yo no podemos andar envidiando el talento o el don que Dios le ha dado a otra persona. Y es que dentro de nuestra iglesia muchas veces he escuchado decir a ciertos hermanos: ¿cómo anhelo tener el don del canto? ¿Cómo anhelo tener el don de administrar de tal persona? ¿Cómo anhelaría tener este otro don o este otro talento? Mis hermanos, los dones que Dios te ha dado a ti son especiales y te los ha dado porque Él conoce tu capacidad que tienes para utilizarlos. Utilízalos para la predicación de su segunda venida. Utilízalos para su honra y para su gloria. Ahora, el segundo punto que analizaremos de estos versículos es que cada individuo recibió una cantidad diferente. Uno recibió, dice la Biblia, 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento. Y un punto importante es que lo que se les dio no era de ellos. Fue algo que se les dio para que lo administraran. Algo que era de alguien más. Y mis hermanos, algo que también debemos aprender en esta lección es que lo que tú y yo sabemos, lo que tú y yo podemos hacer, los dones que Dios nos ha dado para servir, no son para vanagloriarnos, son para honra y gloria a nuestro Dios, para servir a los demás, para predicar este evangelio del reino. Ahora, no te vanagloríes por saber tocar un instrumento, no te vanagloríes porque la gente te ha dicho que eres el mejor predicador. Mi hermano, todo lo que hagas, hazlo para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. La preocupación del amo no era quién tenía talentos superiores o inferiores, o quién tenía más o quién tenía menos.
La preocupación era lo que cada uno hacía con lo que le habían dado. Ahora la pregunta es esta: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha puesto en tu mano? ¿Qué estás haciendo hoy con ese talento, con ese don, para dejar saber las buenas nuevas de salvación? Para Dios, lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Y es que mira, otra cosa que podemos aprender en esta parábola de Mateo 25, versículos ahora 22 y 23, es que Dios elogió a los primeros dos siervos porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Sus talentos, al ser utilizados, aumentaron, se multiplicaron y a través de eso tuvieron su recompensa. Pero mira, si sigues leyendo en Mateo 25, versículo 26, Dios condena a uno de ellos y lo llama siervo malo, porque no usó los talentos que el amo le había dado y por ende no aumentaron. Ahora, es triste ver que dentro de nuestra iglesia hay mucha gente talentosa, hay mucha gente con dones diferentes que Dios les ha dado, pero no los utilizan para el servicio y el crecimiento de la iglesia y de la obra de Dios. Muchas veces se ve a ciertos hermanos hacer grandes cosas fuera de la iglesia, en sus trabajos, en sus hogares, con la familia, con sus amistades, son buenos líderes, son buenos con las obras en las manos, pero dentro de la iglesia no utilizan ninguno de sus dones, ninguno de sus talentos para la predicación del evangelio. Mi hermano, no esperes, como algunos miembros de nuestra iglesia, tener algún rol administrativo para ponerlo a su servicio, porque muchos de nuestros hermanos también dicen: no, es que yo no soy director de escuela sabática, o es que yo no soy directora de ministerio de la mujer, o es que yo no soy anciano de iglesia, o es que yo no soy el pastor, o es que yo no soy el cantante oficial. Mi hermano, todos tus dones debes ponerlos al servicio de Dios hoy. No esperes al día de mañana. Los dones que Dios te ha dado es para que los utilices el día de hoy, para su honra y para su gloria, servir a los demás y predicar el evangelio eterno, el evangelio de las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo puedo descubrir, decía la pregunta del día jueves, cómo puedo descubrir los dones que Dios me ha dado? Bueno, humildemente pidiéndole a Dios que me revele las áreas en las que Él desea que yo sirva para ministrar fácilmente, y Dios te mostrará lo que tú debes hacer. Mi hermano, en manera de conclusión quiero dejarte estos 3 puntos. Que el Señor les bendiga y un saludo para cada uno de ustedes.